Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les van sus Buenas otras tardes. clases? Bien, usted, maestra. También muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a jugar Kahoot porque la última vez no jugamos, pero al final justamente va a ser de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Para que le echen ganas. Son un buen de conceptos hoy, pero según yo está muy padre el tema, que es geografía de la población y después también vamos a ver geografía económica, que hasta el momento habíamos venido viendo casi pura geografía física, entonces hoy vamos a abordar tanto los aspectos sociales como económicos, que al final los económicos pues son parte de los sociales, ¿no? Entonces, pues comencemos para que nos dé tiempo de jugar el Kahoot. Y bueno, comencemos con que la demografía es la rama de la geografía que va a estudiar a las poblaciones de forma estadística. Entonces va a estar calculando, va a estar haciendo previsiones a largo plazo, va a estudiar cómo ha crecido y por qué ha crecido o por qué ha disminuido, cuántos hombres hay, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas personas adultas, porque al final todos estos factores van a influenciar la economía y muchas otras cosas del espacio físico. Entonces, primero tenemos que saber dos conceptos muy importantes de la población, que puede ser absoluta o relativa. Cuando hablamos de población absoluta, es el número total de habitantes de una región, del país o del mundo. O sea, nosotros establecemos de qué lugar queremos hablar y simplemente es contar todas las personas que vivan ahí en ese preciso momento. Otra manera de medir un tipo de población es la relativa y es el resultado de dividir la población absoluta, es decir, la anterior, entre la extensión del territorio. Y de esta forma vamos a obtener la densidad de la población. Perdón. ¿Qué quiere decir cuántas personas están viviendo por kilómetro cuadrado? Entonces vamos a poder comparar que en algunos lugares la gente tiene muy poquito espacio, viven pegados unos con otros y en otros lugares lo contrario, que están muy alejados de su próximo vecino. Entonces para eso nos sirve la relativa y la absoluta solamente es el número total. El tamaño poblacional de cualquier lugar va a estar definido por tres cosas muy importantes. Una es la tasa de natalidad, que es el número de nacimientos que va a haber en un año por cada 1000 habitantes de ese lugar. Otra va a ser la tasa de mortalidad, que es el número de defunciones o muertes en un año por cada 1000 habitantes. Y por último tenemos la tasa de migración, que es el número de habitantes que cambian de residencia en un año por cada 1000 habitantes. Entonces, todas las tasas son al año y por cada 1000 habitantes, nada más que una es de cuántos nacen, cuántos se mueren, y la última es de la migración. La migración es importante en este tema porque si la gente se está yendo mucho de un país a otro, en el país que dejan, pues va a disminuir el tamaño poblacional probablemente, y al que lleguen, pues va a aumentar. Y no necesariamente por natalidad, sino por migración, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la población mundial. Vamos a comenzar en 1750, porque antes de eso sí se conocía más o menos cómo estaba la población, pero no demasiado bien, porque no había censos todavía, no había instituciones que se encargaran de ver cuánta gente estaba viviendo en el mundo, aunque se tienen algunos registros, por ejemplo, del lejano Imperio Romano. Se sabe que habían más o menos 50 millones de personas en todo el imperio y en la totalidad del mundo como 300 millones. Entonces, el Imperio Romano era casi un sexto de la población de todo lo que se conocía, pero esos números son muy inexactos y no eran estudiados como tal hasta 1750, que fue el primer censo que se hizo y rondaban los 700 millones de personas. Entonces, de ahí vamos a comenzar los números que vamos a ver. Y lo siguiente que ocurrió es la revolución industrial, que como ya sabrán es una revolución donde hay mucha innovación, mucha tecnología, hay muchos avances médicos, hay muchas vacunas, muchas cosas para el aseo personal que aumentan las posibilidades de vida, comida que hace que la gente esté más nutrida. ¿Alguien quería comentar algo? El carro en la segunda industria. Ay, perdón, no te entendí.
No, yo perdón. El carro no fue inventado en la segunda. El carro. Sí, 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 ok, el carro también. Sí, la revolución industrial trajo un montón de cosas que nunca antes habían existido y que permitieron en general una mejor condición de vida. En el caso de los transportes, pues eso impactaba la vida de una manera directa porque se podía transportar comida de otro lado, carne de otro lado, incluso agua. Entonces, la calidad de vida aumentó para las personas y con eso, la probabilidad de poder tener hijos y que llegaran adultos, porque podían embarazarse las mujeres, pero probablemente su hijo moriría en el primer año de vida. Era algo muy común que los bebés murieran antes de cumplir su primer año. Entonces, sí, todo lo que generó la revolución industrial impulsó el crecimiento de la población y para 1850, es decir, justamente 100 años después de donde empezamos, la población ya era de 1.000 millones de habitantes. Entonces, en solo un siglo aumentó 300 millones de personas, lo cual es demasiado, mucho, mucho, mucho. Y a partir de este momento la población empezó a crecer aceleradamente, es decir, que desde 1850 no ha dejado de crecer y parece que ni va a dejar de crecer, pero tenemos que hacer que pare porque el planeta no va a poder soportar a tantísima gente. Y por ejemplo, la esperanza de vida, que es en promedio cuánto una persona va a vivir, pasó de ser de 30 años. O sea, imagínense, en 1700 lo más viejito era 30 años, a 65 años en el 2000. Entonces se duplicó y todavía un poquito más, gracias a todos los avances de la revolución industrial. Un segundo. Ok. En 1900, es decir, el siglo pasado, la población era de alrededor de 1.610 millones de personas, lo cual, si partimos desde nuestra referencia en 1700, ya aumentó 1.010 millones, o sea, ya lo duplicó en tan solo 2 siglos, lo cual es impresionante. O sea, sí hubo un cambio drástico después de la revolución industrial. Después, en 1940, se calcularon más o menos 2.216 millones de habitantes, cifra que se duplicó para 1975. Entonces, aquí vemos de 1940 a 1975 hay 35 años y con eso bastó para duplicarlo y ahora hay 4.075 millones, porque cada vez iban mejorando las condiciones de vida. Y en especial hubo una década que fue la que mayor creció y fue de 1965 a 1975. Esto es importante que la recuerden porque es la que ha tenido mayor crecimiento en toda la historia del mundo. Y hoy en día, bueno, estos datos son de 2017 y 2021 de los países más poblados. En su examen usualmente les ponen los primeros 3 o 4 y los tienen que ordenar del más poblado al menos poblado. Entonces, sí es muy importante que recuerden que China, por el momento, es el que más poblado está, seguido cercanamente de la India. Y como China ya tiene muchas restricciones en cuanto al número de hijos que puede tener cada familia, que es 1, se espera que para el año que viene, entre el año que viene y 2023, haya bajado y India lo va a rebasar sin problema próximamente. Pero de momento China está a la cabeza, seguido por India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, en América, Brasil, Nigeria de África, Bangladesh de Asia, Rusia y Japón. Entonces, acuérdense muy bien de los 3 al menos. China, India y Estados Unidos. Y México anda aquí en el 11º lugar, 12º, a veces ha entrado al ranking en el 10º lugar. Entonces, nuestro país también es de los más poblados del mundo. Ay, perdón. Este es un mapa de entre donde más oscuro se vea, es porque está más poblado. Entonces podemos ver que aquí el más poblado es este. ¿Cuál es? China, China. Este, India. la India, India. A ver, este
el único africano que estaba en la lista. Bra- Empieza. ¿Cuál? Creo que Empieza. Nigeria. Sí, muy bien, Nigeria. En América tenemos primero a ¿quién? Brasil. Este, Estados Unidos. no, Es te Estados estoy Unidos. señalando. Estados Unidos. Luego, ahora sí, Brasil en Sudamérica. México, que ahí va, no se quiere dejar. A ver estos. ¿Qué país es este? Superinsular. Japón. Cuarto No. lugar. Oh, Japón es este. Empieza con I. Corea. Ah, no. Israel. Irlanda. No, con I, con I. Irlanda. Indonesia. Indonesia. Irlanda está acá, en Europa. Y a ver, el último este. Empieza con P. Su religión es musulmana, bueno, son Pakistán. islámicos. Pakistán, muy bien. Entonces, de aquí recuerden que principalmente Asia, Asia Oriental, sobre todo es donde está más poblado. China, India, pueden considerar Indonesia también. En América, Estados Unidos, Brasil y México. Y en África, solamente Nigeria. Es un poco extraño, ¿no? Porque en general África no tiene sobrepoblación. Y es curioso, ¿no? Porque aquí sí. Y en Europa tampoco no hay problemas tanto de sobrepoblación. Ok, muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar específicamente de la población en México. Como saben, fuimos conquistados por los españoles y eso trajo muchas nuevas enfermedades. Entonces, ¿qué creen que pasó con la gente indígena en México cuando llegaron ellos? Obviamente aumentó poquito, pues por los que llegaron, pero ¿qué pasó con los que estaban aquí? ¿Creció la población? ¿Disminuyó? Disminuyó porque se murieron. Disminuyó a Por la la mitad de peste. indígenas, por la varicela Ajá, y por muchas las otras. enfermedades que traían las ratas. Ujú, exactamente, muy bien. Entonces, se estima que en México, en aquel entonces, siglo XVI, había más o menos 10 millones de personas, todas viviendo en medio rural, ¿no? En ese momento no había ciudades, y con la conquista, pues murió mucha gente, exactamente la mitad de la población, por lo que para el siglo XVII la población era de 5 millones, con todos los españoles que ya vivían aquí. Entonces fue un genocidio, ¿no? Mucha gente que murió. Tal vez no de forma directa, no con un alma, pero sí pues por las enfermedades que nos trajeron. Nuestro sistema inmune no estaba preparado para eso porque nunca habíamos tenido que estar luchando contra ese tipo de virus. Después en México, en 1800, la población aumentó tantito, había ya entre 6 y 8 millones. Y al finalizar el siglo XIX, durante el porfiriato, las condiciones políticas y sociales ya fueron más estables. El porfiriato, pues sabemos que es una época de la historia de nuestro país. ¿Alguno de ustedes sabe si fue bueno, si fue malo, hubo mejoras o peoras para nuestro país? ¿Y qué creen que pasó con la población? Fue malo. Ok, el porfiriato es de esas etapas en las que están divididas las opiniones, ¿no? Se puede pensar mucho que fue malo porque había mucha esclavitud, era muy injusto el sistema económico, pero a la vez también se desarrolló por primera vez los grandes trenes, ¿no? Las ferroviarias por todo el país, sistemas de salud. Entonces, es difícil, ¿no? Como decir si fue bueno o malo, pero en cuanto a la población se vio beneficiada en cuanto a una calidad de vida un poquito mejor y aumentó. Entonces, para 1896 se registró una población de 12.6 millones. Entonces, al inicio de ese siglo estaba entre 6 y 8 y para casi finales, casi 13 millones de personas. Y el que crezca una población se toma directamente como una señal de que también tan buena vida tenía, ¿no? Para que pudieran sobrepasar ese primer año los niños y poder tener una vida pues con alimento, agua potable y todo lo que se necesita para poder estar vivo. Para 1910 ya éramos 15 millones. ¿Qué pasó en 1910? ¿Se acuerdan? Un La momento Revolución Mexicana. importantísimo. La Revolución Mexicana. ¿Cómo cuántas personas creen que murieron? ¿Cuánto aproxima que se murieron en la Revolución? Lo que se les ocurra, ¿cómo cuánto?
Bueno, les voy a decir, yo creí que, no sé, unos 3 millones. Ese era mi pensamiento. Y pues no, es más poquito, medio millón. De todas maneras es mucho, ¿no? O sea, pues si eran 15, pues se quedan 14 y medio. Pero bueno, medio millón de muertes en la Revolución Mexicana. Y ya en el México postrevolucionario comenzó con 14 millones más o menos, según el censo de 1921. Este censo de 1921 es el primero oficial en México, donde sí se hizo de forma exhaustiva, ¿no? Casi casa por casa como ahora. Luego, de 1950 a 1970, la población del país se duplicó. Si se acuerdan, les había dicho que la época de 1965, 1975 a nivel mundial fue cuando más creció y pues México no queda fuera, ¿no? De esa época también se duplicó la población. Esto se explica por el impulso de actividades tanto agrícolas como ganadería. O sea, antes la gente, casi todos vivían en el campo, pero producían lo que consumían, no era un negocio todavía. Y ya para estas décadas ya se volvió negocio, ya se volvió en masa, y ya eran terrenos súper extensos llenos de ganado o de agricultura. Y gracias a eso, pues hubo más comida, más trabajos, pues se desarrolló más posibilidades para la gente, ¿no? Para tener más bienestar. Y empieza la industrialización, que empezó en 1940, entonces pues también eso impactó en México, ¿no? La población mexicana. Hubo ingresos elevados, lo que les permitió a la población alcanzar niveles de bienestar altos. Y con esto aumenta la esperanza de vida. Entonces, ¿qué se necesita para que una población de una nación aumente su esperanza? Pues que haya mejores condiciones, aplicación de medidas sanitarias, avances de la medicina, y todo esto disminuye la tasa de mortalidad y aumenta la tasa de natalidad. En 1930, en México, ya habíamos dicho, la esperanza era de más o menos 30 años, para el 2000, de 73 años para México. Entonces, pues sí estuvo muy bueno el aumento, ¿no? En 70 años de la historia de nuestro país, la esperanza aumentó 43 años. Entonces, la medicina y las buenas condiciones nos ayudan definitivamente a vivir más. Y la población de México creció 7 veces en el siglo XX, ¿no? O sea, de 1900 al 2000, 7 veces creció. Increíble. Entonces, aquí está una grafiquita donde tenemos los años, ¿no? Aquí empezando 1900 y hasta el 2000. Y podemos ver cuántos millones de personas había en cada década. Entonces, vemos así que el aumento comenzó justo aquí, 1940, que ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué aumentó? La revolución industrial. Entonces, con la revolución industrial todo mejora y la población empieza a crecer de forma exponencial. En su examen les ponen casi siempre una gráfica igualita a esta y les ponen como cuánto creció la población de 1930 o cualquiera de estas décadas a 2000 o 2010 o 2020. Y lo único que tienen que hacer es una resta, ¿no? Si aquí hay 97.5 millones, le restan lo que había aquí y ya obtienen el número exacto, cuántos millones creció en ese tiempo. ¿Sí está claro eso? ¿Cómo calcularlo? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Y México en la actualidad tiene 128.23 millones de personas. Japón es el que tiene igual 128 y se van peleando el 10º lugar en el más poblado pues por esto, ¿no? Por lo que viene después del punto. Pero ahí vamos. No es un orgullo tampoco, la verdad. Estamos creciendo demasiado. Y en cuanto a dónde se ubica la población en el país, pues sabemos que en la Ciudad de México es el principal lugar, ¿no? Aquí, como lo dice la gráfica, que diga las acotaciones, entre más oscuro, más población. Entonces, vamos viendo qué estados están más poblados. ¿Cuál es este? ¿Qué estado es El este? Estado de México. Estado de México, exactamente este. Al sur de la Ciudad de México. Tú. ¿Cuál? Ok, es Morelos. Este es Morelos. Después sigue, bueno, entre estos dos, ¿no? Que están más oscuritos. Este pequeñito, ¿quién es?
¿Nadie? Recuerden que se tienen que aprender todos los estados para su examen porque se los van a preguntar. Este es Tlaxcala. Acuérdense que es el segundo más chiquito después de la Ciudad de México. Luego sigue Tlaxcala, luego Morelos. Luego también está aquí Guanajuato, Aguascalientes. Esos son como en general los más poblados y vemos que están todos en el centro del país, ¿no? Como todos queriendo estar cerca de la ciudad, pues porque la ciudad ya se volvió el centro financiero y de gobierno político, todo lo que de aeropuertos, de transporte, entonces todo está aquí a su alrededor. Otros que vemos un poco más lejos son Baja California Norte, aquí, ¿cuál es? ¿No? Bueno, este es Nuevo León. Nuevo León, luego está Jalisco, Sinaloa, Michoacán, también están poblados. Y después tenemos a los que están súper solitos. Campeche, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Baja California Sur, que son los menos poblados del país. Para la siguiente clase, bueno, ahorita les digo eso al final. Es que hay una tarea que les voy a dejar que está muy padre para aprenderse los estados, pero ahorita. Ok, pasamos con lo siguiente, que es la migración, que es el otro factor para medir la población del lugar. Retomando, tenemos que considerar la natalidad, que es cuántos nacen, la mortalidad, cuántos mueren, la migración, que es el tercero, cuántos llegan y cuántos se van. Y la migración la vamos a definir como cualquier desplazamiento de la población de un lugar a otro. Y estos movimientos son muy variados por distintas razones. Puede ser usualmente de un país pobre a otro más rico en busca de posibilidades de salud, de trabajo, de educación. Pero también ocurre la migración inversa, que es de un país rico a un país pobre, hablando económicamente. Lo que pasa mucho, por ejemplo, en Sudamérica, es que los portugueses en Europa migran a Brasil, en Sudamérica, que es un país mucho más pobre que Portugal, pero por las condiciones de la naturaleza, porque está en la Amazonia, hay un montón de playas. Entonces la riqueza o lo bueno de un lugar no necesariamente se mide con la economía, ¿no? Pero para muchos es un factor fundamental para mudarse a otro lugar. Otra razón muy importante es la religión, que en muchos lugares la religión está siendo muy autoritaria con las personas y las personas quieren ser más libres y migran a países donde no existe esa religión. Las guerras también, hay mucha gente que huye de las guerras, inmigran en calidad de refugiados, van pidiendo asilo político a otros países. Entonces la migración está impulsada por muchas cosas. En los países que reciben a los inmigrantes muchas veces ponen muchas trabas porque quieren detener estos movimientos migratorios masivos. El ejemplo que nosotros tenemos y que todos conocemos, que la gran migración de México hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, no solo de México, ¿no? También de Centroamérica, y quieren poner un muro, y entonces la migración empieza a generar un conflicto social muy interesante, muy difícil y muy triste para la gente que está buscando mejores oportunidades, ¿no? Porque si no los dejan entrar, se quedan en el limbo, ¿no? Y solamente porque podemos decir, no tuvieron la suerte de nacer en un país donde se les garantizaran sus derechos. Entonces vamos a ver un poquito más. Este es el muro que está entre México y Estados Unidos. Aquí está el mar. ¿Qué mar es este? ¿Qué océano? ¿Atlántico o Pacífico? Pacífico. Atlántico. Atlántico. Este es el Pacífico, porque del lado atlántico no llega la barda, como dato curioso. Y bueno, aquí están toda la gente, los mexicanos, tratando de saltar la barda hacia Estados Unidos. Y la cosa, el gran problema es ilegal. Existe la forma de hacerlo legal, pero es súper complicada. Y al ver que la posibilidad es muy baja, la gente decide hacerlo de forma ilegal y con esto exponerse a todo, hasta la muerte básicamente, ¿no? Que les disparen haciendo eso, a no tener ninguna garantía de derechos en el otro país, pero pues deciden hacerlo de forma ilegal, pero también que se sepa que existe la forma legal de hacerlo y que casi cualquier país, acaso de los que son muy, muy autoritarios, no permiten la migración, pero casi cualquiera, incluso Estados Unidos, ¿no? Pero muy difícil, tienes que casi siempre profesionista, hablar inglés, muchos requisitos.
Ok, en cuanto a la migración van a haber varios conceptos, que es el de emigrante, inmigrante, inmigrante. Sin que lean la respuesta, por favor, alguien que me dijera que es emigrante y la diferencia con inmigrante. Sin trampa, por favor. Con trampa. Hubiera dicho antes de que lo leyera. Ok, a ver, dime. Bueno, dice migrante es aquel que sale de su país para instalarse en otro. Es decir, Ujú. migrante es el que llega a un país para establecerse en él. Y Ujú. migrante se acepta también para ambos casos. Ok, a ver, regresemos a la imagen anterior. Las personas que están aquí, ¿qué son? ¿Migrantes, emigrantes o inmigrantes? Inmigrantes, ¿no? Inmigrantes. ¿Qué creen? Que no. Son emigrantes porque aún están en su territorio natal. Esto es México y esto es Estados Unidos. ¿Ok? El movimiento, el desplazamiento, sea el que sea, es migración. Entonces, migración o migrante es cualquier persona que se va a desplazar de un lado a otro. Ese es el más general de todos. Luego está emigrante. Emigrante es el que va de un lado, sale de ese lugar de residencia para irse a otro. Emigra, se va a otro lado distinto. Y una vez que brinquen esta barda y hayan tocado Estados Unidos, se convierten en inmigrantes, es decir, que ya llegaron a su lugar de destino. Entonces, una sola persona es los tres. Es migrante porque es el concepto de es emigrante cuando aún está en su país y va a salir de él, e inmigrante cuando llega a su destino. Y con esas palabras también tenemos los fenómenos en conjunto, ¿no? Eso es para una sola persona y ya cuando ocurre en un nivel de un país completo o regiones completas se conoce como emigración, inmigración, inmigración. ¿Alguna duda con estos conceptos? No, ninguna. No. No, Vale. Y aquí vamos a ver los principales flujos migratorios más importantes del mundo. Como pueden darse cuenta, son un buen. Obviamente no podía faltar aquí, ¿no? Todos los de México, Centroamérica y Sudamérica yendo a Estados Unidos. Y no solamente llegamos en todos los latinoamericanos, sino que también vienen de partes de Europa, incluso de Rusia, de India. Pues Estados Unidos es como el destino ideal para mucha gente, para muchos profesionistas, para inversionistas que buscan pues tener mejores oportunidades, ¿no? Se conoce como la tierra de las oportunidades. También otra migración muy importante es de África, sobre todo de África del Norte hacia Europa. Son como el continente más rico, casi en su totalidad, todos los países son ricos, y el otro continente de la pobreza total, estando separadas aquí en Gibraltar, que es el estrecho que separa España de Marruecos, hay 20 kilómetros de agua. Y la gente de Marruecos nada esos 20 kilómetros para tratar de llegar igual de forma ilegal a España. ¿Y qué creen que pasa en el camino? Mueren muchísimos, incluso niños, si llega la marea y así. O sea, la migración ilegal expone a la vida de las personas de una manera brutal, pero así de grande es su desesperación, ¿no? De las condiciones que están viviendo en su país para querer atreverse, ¿no? A hacer eso. Acá en el caso de México, a pasar el río Bravo, en la madrugada, gente, muy complicada la migración. También del sudeste asiático, todo lo que es bueno, de China no tanto, más bien como Malasia, Tailandia, Indonesia, varios países de aquí que están migrando a Australia y a Nueva Zelanda, ¿no? Que de este lado del mundo son como las potencias, y también a Japón, solo que migrar a Japón es más difícil, hay muchísimas restricciones. Y aquí tenemos un balance general de dónde se migra más. En general es de África del Sur del Sahara, 86 millones de personas están migrando. Después India, Pakistán, 40 millones. Y Latinoamérica, 17 millones, nuestro caso.
En 1910 es cuando se iniciaron las emigración, porque de México hacia Estados Unidos, ya cuando estén en Estados Unidos, inmigración. Y después, en 1930, empezó a fluir una corriente migratoria de los mexicanos en busca de trabajo en general. Y los mexicanos no dejan de emigrar hasta hoy en día, ¿no? Principalmente para trabajos de campo, trabajos muy físicos, de recolectar uvas o cualquier cultivo. Y la gran mayoría ilegal. Y otra corriente migratoria es la que se dirige hacia Estados Unidos de América, la cual termina en los estados fronterizos, porque no todas las personas llegan a este país. Entonces, toda la gente que viene de Sudamérica, de Centroamérica, cruza nuestro país en un tren muy famoso. ¿Lo conocen? ¿Cuál tren toman estas personas? La La morsa. bestia. Muy bien, la bestia. Cierto. Se me fue. Está muy bien. Es la bestia. De hecho, Pasa la por mi bestia casa. pasa. Ah, es lo que yo iba a decir también por Ajá. la mía. Y puedes ver a las personas que están ahí agarrándose como pueden o en el techo o ahí entre los vagones en busca de su sueño de llegar hasta Estados Unidos. Y cuando lo logran se pueden llevar la sorpresa de que no los van a dejar pasar y que se quedan en listas de espera infinitas, que pasan los años y terminan quedándose en un país secundario, en este caso México. Entonces México está albergando a mucha gente, a muchos migrantes ilegales en México, en toda la frontera norte, que son todos los rechazados de Estados Unidos. Ok, hasta aquí con la migración. ¿Alguna duda o comentario o algo que quieran aportar? No. No, Ok. ninguno. Ok, bueno, nada más quisiera como aclarar, como que ahorita mencioné más lo ilegal. Se puede hacer de forma legal, obviamente cualquier país va a pedir requisitos porque necesitan asegurarse que vas a poder ser un individuo funcional pues en ese país que te va a acoger. Y lo básico pues es aprender el idioma del lugar al que quieres migrar. Y la migración no es sinónimo de algo negativo, al contrario, es superación personal en muchas ocasiones, de decir quieren una mejor calidad de vida y así, pero existe la manera correcta, ¿no? Definitivamente preparándote puedes aplicar para una ciudadanía de otro país sin arriesgarnos, ¿no? Toda la parte tan peligrosa y negativa. Ya pasamos al siguiente tema más o menos relacionado, que son los distintos tipos de paisajes, que son el rural y el urbano, que ya más o menos lo habíamos visto antes. Esto se debe a que la población se distribuye de forma irregular, ¿no? No todos están en las ciudades. ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, la mayoría de la gente que está en el campo, en el medio rural, emigra para vivir a las ciudades. Y cuando llega a la ciudad, ¿cómo se llama esa persona? Inmigrante. Inmigrante. Muy bien. Y el movimiento que hizo fue migración interna, porque no salió de su país, no nada más fue del medio rural al medio urbano. Entonces hay migración interna de un país, migración internacional, hay muchos tipos de migración. Y los habitantes de una ciudad conforman a la población urbana y los habitantes que viven en el campo a la población rural. Muy sencillo. ¿Y cómo diferenciar entre qué es algo rural y qué es algo urbano? Es fácil si tenemos dos imágenes así de contrastantes, ¿no? Pero si viéramos como una ciudad súper chiquita, sin edificios, ¿sí sería ciudad o no sería ciudad? Entonces tenemos que fijarnos en tres parámetros. El primero, más importante, es el número de habitantes. Y dependiendo del país es la cantidad que está fijada para considerarlo rural o urbano. En México es de 2.500 de habitantes, una de las cantidades más grandes en el mundo, porque en muchos países que son muchísimo más chiquitos que en México, con que tengan 800 o 1.000 habitantes, se les considera ciudad, pero pues México, como es grandísimo y superpoblado, tiene como otras dimensiones, ¿no? De lo que es ser algo urbano, que es ser algo rural. Otro importante es el tipo de trabajo al que se dedica la población. Usualmente en el campo se van a dedicar a actividades primarias, que estamos por ver, que serían como la agricultura, ganadería, la pesca, la extracción forestal de productos maderables, mientras que nada de eso es viable porque ya todo el medio está transformado y más bien son actividades secundarias o terciarias como el comercio, la industrialización, negocios, todo ese tipo de cosas. Y por último, los servicios disponibles.
si hay internet, si hay corriente eléctrica, si hay drenaje. Y de hecho en las becas, si alguna vez ustedes han pedido becas, justamente les preguntan como todo este tipo de cosas para conocer si viven en un medio rural y uno urbano. Okay. Esta es una grafiquita de la tasa de urbanización de México. En 1950, el 40% más o menos de la población vivía en una ciudad, y para el 2020, como el 93% de la población total de México está en alguna ciudad. Alguien que me diga, además de la Ciudad de México, las otras dos grandes ciudades de México. Eso suena raro. Ciudades del país México. Una está en Jalisco y la otra está en Nuevo León. ¿Ni idea? Ok. La siguiente ciudad después de la Ciudad de México con más gente es Guadalajara y la otra es Monterrey. Muy importante que se acuerden de esas tres ciudades porque también les podrían preguntar como las tres ciudades más pobladas de México. Entonces, en primer lugar, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Y el total de 90 y tantos % de la población mexicana vive en alguna de estas ciudades. Y terminamos con geografía de la población y pasamos a geografía económica. ¿No tienen ninguna duda de lo que acabamos de ver? No. Ok, muy bien. La geografía económica se va a basar en los recursos naturales, porque a partir de ellos se van a generar todas las actividades en una sociedad. Entonces, los recursos naturales van a ser transformados mediante aplicación de trabajo humano directo o de tecnología que los transforma. Y dentro de los recursos naturales tenemos tres tipos, ¿no? Que son muy famosos: renovable, no renovable e inagotable. Es importante decir que lo que es renovable, como los animales y las plantas, es renovable si lo cuidamos bien. Si lo tratamos súper mal y nos lo estamos acabando de una forma como muy acelerada, sí se pueden acabar, ¿no? Pero en general tienen como una tasa de recuperación muy alta que les decimos renovables, pero pues sí hay que cuidarlos. Por otro lado están los no renovables, que son todos los minerales, el gas, el petróleo, o el gas natural, perdón, los metales, y esos existen en el subsuelo de forma finita. Muchos, por ejemplo, con el petróleo, son restos de animales que vivieron hace miles de millones de años, que se fosilizaron y con la presión que existe en la Tierra dieron origen a estos elementos, ¿no? También el carbono, por ejemplo. El gas, bueno, el gas no viene de seres vivos fosilizados, pero también está en el subsuelo. Entonces, si lo seguimos explotando, en algún momento se nos van a acabar. Y por último, los inagotables, como el sol, el viento y el agua. El agua, pensando en el agua oceánica, ¿no? Bien sabemos que el agua potable, de hecho está acá en renovable, es muy finita, ¿no? Habíamos visto cómo se distribuye la hidrosfera, y agua disponible solo es la de los lagos y ríos, porque la que está en los polos está congelada, y de esa, de lagos y ríos, mucha está contaminada, entonces ese sí es otro. Hay que diferenciar, ¿no? Entre agua potable y agua salada. Y vamos a ver aquí varias materias primas que se pueden obtener de los recursos naturales. Tenemos los de origen animal, la vaca, que se puede obtener carne asada, yogur, queso, leche. De las ovejas se puede obtener lana, tapetes. De la gallina, huevos. Del pescado, pues el pescado como tal, o aceite. Del pollo, pues pollo, de aquí nuggets. De origen vegetal tenemos pues las plantas, ¿no? El algodón, el girasol, la caña de azúcar, la sábila, las uvas para el vino. Y luego de origen mineral tenemos, por ejemplo, el cobre, que México exporta mucha plata en primer lugar, después cobre para los cables electrónicos y componentes, oro, carbón, petróleo y madera. ¿Por qué creen que la madera está en mineral y no en vegetal? ¿Se dieron cuenta? Bueno, pues la respuesta es de que sí se podría considerar también vegetal cuando está vivo, ¿no? Cuando estás tomando como los beneficios del árbol, pero aquí como ya lo consideras como madera, que diga, como,
como materia muerta, o sea, ya pasa a ser mineral, ¿no? Porque al final está hecho de minerales. Es una cuestión de conceptos. Y un recurso natural muy importante de América y en especial de Mesoamérica es el maíz. Nos da identidad como cultura y se cultivó desde tiempos prehispánicos en Mesoamérica. Alguien que me diga de dónde a dónde va Mesoamérica. Lo vimos antier, cuando vimos los mapas temáticos en el cultural, venía delimitado Mesoamérica, ¿no se acuerdan? Bueno, Mesoamérica es desde el centro de México, más o menos por donde pasa el eje neovolcánico transversal, que es una cadena montañosa, es decir, por donde está Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, para abajo hasta Centroamérica, eso es Mesoamérica. Y muy importante recordar que el maíz es ahí. América, la papa, ¿saben de dónde viene? No. Bueno, es originaria de Perú, la papa, por ejemplo. Sin embargo, pues ya hoy en día el maíz, como es usado en todo el mundo, se ha cultivado, ¿no? Ya en toda América, hasta Chile, en la parte más sur del continente, y hasta Canadá, la parte más norte. Y ahora sí llegamos a los distintos tipos de actividades económicas, que hay de 3 tipos, las primarias, secundarias y terciarias. Y las primarias y secundarias van a estar relacionadas con la producción de algo y las terciarias con su circulación, propaganda y consumo. En las primarias tenemos las que toman a los recursos naturales como de primera mano y son aprovechables directamente. Por ejemplo, en la ganadería, matas al animal y te lo puedes comer. Y ya, no se necesita otra actividad económica. La agricultura, la pesca, la caza y la minería, ¿no? La minería también está extrayendo el oro del piso, del suelo, y ya tienes el oro. Pero ahí sí va a pasar a la siguiente actividad en la industria para limpiarlo, pulirlo, etcétera, ¿no? Entonces, justo las actividades secundarias son las que ya ocupan máquinas, están industrializadas, por ejemplo, la construcción. Si seguimos con el ejemplo del oro, aquí pasaría unas máquinas que lo separarían de otros minerales, tal vez que le darían forma, en formita para unos aretes o para una pulsera o algo así. Y luego llegamos a la actividad económica terciaria, que ya tiene que ver con su distribución y con su venta directamente. Entonces, en el caso del oro, ya sería la tienda en el centro comercial que te está ofreciendo los aretes ya terminados en una cajita. Entre otras actividades económicas terciarias están culturales, de transporte, información, turismo, administrativos y financieras. Ok, hay que aclarar un concepto muy importante que es la globalización. Sin que lean lo que está ahí, ¿me podrían decir a ustedes qué se les ocurre cuando alguien menciona esta palabra que se escucha por todos lados hoy en día? Lo que sí es bueno, no hay preguntas mal, que diga respuestas mal. Anímense, chicos, a participar. ¿No quieren? Ok, gracias. ¿Un crecimiento en la tecnología? Sí, muy bien, está totalmente relacionado con la tecnología. Básicamente, la globalización es el proceso que acaba de ocurrir hace pocos años en el planeta, en donde todo ya está conectado. Es como una interconexión en todos lados. Yo ya puedo saber qué está pasando en Japón, en Rusia, sin que yo tenga que ir para allá, ¿no? O sin que alguien me tenga que mandar una foto por correo que va a tardar 2 meses en llegar. Yo al instante puedo conocer noticias de todos lados y a la vez puedo interactuar económicamente con otros lugares. Bueno, yo no, pero las personas que se dediquen a inversiones o así pueden negociar a través del internet. La política ya es como una cosa internacional, en todos lados se sabe qué pasa con el presidente de Venezuela, qué pasa con el presidente de Australia. Entonces la globalización es ese proceso a escala mundial de creciente comunicación e interdependencia, ¿no? Ya todos dependemos de todos. Por ejemplo, todo el mundo depende de México de sus aguacates, ¿no? En ningún otro lado hacen aguacates y si los siembran en otro lugar, saben feos, saben diferentes. Entonces, en este caso, todos los demás países quieren a México por sus aguacates. Por dar otro ejemplo, en África hay un montón de diamantes.
Entonces, todos los que quieran diamantes tienen que negociar con África. Y básicamente eso es la globalización, una red de interdependencia de todos los países con todos los países. Como que ya es imposible estar ajeno, ¿no? al vecino. Muy bien. Y todo esto gracias a la tecnología, ¿no? Si no existiera la tecnología, no podríamos tomar un avión, no podríamos tener esta clase en una computadora y con internet. Entonces, esta globalización genera inevitablemente competencia entre los países. Todos queriendo ganar más, exportar más. Ah, miren, aquí como dato curioso, no lo había pensado, pero exportar es como emigrar. Exportas cuando de tu país lo sacas, ¿no? Exportas aguacates de México. E importas cuando importo diamantes de África hacia México. Entonces son términos como que se ocupan igual. Ok. Entonces, debido a toda esta globalización, han surgido como grandes entidades económicas, sociales, políticas, que organizan la manera de esta competencia, ¿no? Tratando de que sea legal, sana, sin tantos delitos, que los delitos siempre ocurren, pero tratando de regularlo. Y una de las más importantes es Europa, que como su nombre lo dice, pues es de Europa. No todos los países forman parte de la Unión Europea porque hay países muy pobres en Europa del Este y no los dejan entrar porque la Unión Europea es puro país rico. Porque si entrara un país pobre, les causaría como, pues, que entre todos lo tendrían que estar ayudando todo el tiempo y no quieren. Entonces son muy exclusivos, ¿no? Solo están potencias como España, Francia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suecia, y está integrada por 15 países en total, y establece un sistema bancario central y una moneda única. Todos estos países van a compartir el euro, que es la moneda más cara de todo el mundo. Pues no se olviden, la Unión Europea para Europa. Pero está la Organización Mundial de Comercio, que se abrevia OMC por sus siglas, entre los países propiciando condiciones de igualdad. Básicamente es para que países muy ventajositos no se pasen de mala onda con países pobres que estén desesperados por querer generar negocios con otro país y que este no quiera, pues justamente, ¿no? Dar precios muy bajos, pagar muy poquito o dar condiciones injustas. Entonces, la Organización Mundial de Comercio se encarga de estas condiciones de equidad. Luego está el Fondo Monetario Internacional, FMI, que está encargado de regular los préstamos a los diversos países, así como los pagos de deudas. No se confunden con el anterior, que era Organización Mundial de Comercio, con un fondo. El fondo justamente tiene la connotación listo para prestarse, ¿no? Para utilizarse en beneficio de países que lo necesiten. Y luego tenemos al Banco Mundial, BM, que es creo que de todos estos, bueno, junto con la Unión Europea, de los más famosos, que proporciona fondos para la ejecución de proyectos que favorezcan el desarrollo de las naciones. Normalmente hay países ricos, por ejemplo, les voy a dar el que conozco de Francia, que es rico y quiso invertir en México, y Francia fue quien pagó, por ejemplo, por todas las líneas de Metrobús de la Ciudad de México. Entonces, Francia invierte, a Francia le conviene porque nunca invertirían en algo en lo que van a perder. Ellos ganan, México gana a implementar su red de transporte y pues así, ¿no? Así la economía. Y todo esto está apoyado por el Banco Mundial, que son miles de millones de pesos. Ok, ahora vamos a definir los tipos de países que hay. Están los países centrales, que es sinónimo de países ricos. Son los que en azulito, aquí en el mapa. Ahí les voy a preguntar unos otra vez. ¿Cuál es este? Canadá, Canadá, muy bien. Uno súper difícil, creo. Groenlandia, Groenlandia. Yo no sabía hasta hace poquito que Groenlandia no es un país independiente, es como una colonia de Dinamarca, un país súper pequeñito que está aquí. Entonces, si lo buscan en un mapa, van a ver que sí se llama Groenlandia, pero es propiedad de Dinamarca, como dato curioso. Y justamente lo colonizaron porque aquí hay un montón de recursos de minerales.
Luego está Estados Unidos, también un país central. Básicamente todos los países europeos del lado oeste, ¿no? Que son todos estos, porque Europa del Este, que es todo esto, también está en rojo, ¿no? Como país no rico, no potencia. También está la península escandinava, que es donde está Finlandia, Suecia y Noruega. Por acá tenemos Australia y Nueva Zelanda y Japón, aquí. Y estos países se caracterizan por ser capitalistas y van a depender de otro tipo de países que ahorita vamos a ver, que son los periféricos, y los países semiperiféricos. Entonces, los centrales van a controlar y se van a beneficiar del mercado global. O sea, cualquier cosa que esté pasando en otro lado de lo que esté en rojo o morado, de alguna manera los azules siempre ganan algo porque están metidos a través de bancos, a través de grandes empresas, etcétera. Y generalmente son reconocidos como naciones ricas con una amplia variedad de recursos y se encuentran en una ubicación muy favorable en comparación a otros estados. Entonces, estos países dependen de los recursos naturales de otros países no centrales, por ejemplo, todos los recursos de África que se explotan para que Europa pueda ser rica. Y pasamos a los países periféricos, que justamente van a ser estos que están menos desarrollados que los centrales, y estos países generalmente reciben una parte desproporcionadamente pequeña de la riqueza mundial. Es decir, que aunque aquí estén todos los recursos naturales que vimos que son la base de la economía, desde el nivel primario, secundario hasta terciario, pues no reciben ni un poquito de lo que merecerían, ¿no? Justamente pues porque están siendo explotados por los países. Tienen instituciones estatales débiles y dependen de países más desarrollados en muchas cosas. Por ejemplo, por poner algo de lo del COVID ahorita, en México, pues no estamos tan mal en cuanto a desarrollo, pero estamos dependiendo de que nos traigan vacunas ya sea de Rusia o de Reino Unido, de Estados Unidos. De alguna manera los países periféricos siempre están a la espera, ¿no? La ayuda de esos países centrales. Y el otro término que son los semiperiféricos, que son estados como que están cerca geográficamente de los centrales. En este caso, México sería semiperiférico de Estados Unidos, la mayor potencia económica. Los países de Europa del Este serían semiperiféricos, pero por ejemplo, República del Congo, aquí en la mitad de África, sería periférico totalmente. Y ahora vamos con los principales centros económicos del mundo, que son 3, Tokio, Londres y Nueva York. ¿Saben en qué país está Tokio? Japón, Aquí estás. Muy bien, Japón. Londres, Inglaterra, Inglaterra. Y Nueva York, Estados Unidos. Estados Unidos. Muy bien. Estos apréndanselos de memoria. A veces les preguntan las ciudades con mayor poder económico del mundo. Estas 3, Tokio, Londres y Nueva York. Y ahora vamos a hablar un poco del caso en particular de México, ¿no? Ya habíamos mencionado, la industrialización surge primeramente en Ciudad de México, luego en Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León, pero también hay otros estados que ya se han ido industrializando con el tiempo. ¿Saben qué estado es este? Que va así, Plaquito, al norte del Estado de México, al lado de Hidalgo, ¿no? Ok, este es Querétaro. Luego aquí está Guanajuato. Luego este grandotote, ¿saben cuál es? Aquí se arman un montón de coches. San Luis Potosí. Muy bien, San Luis Potosí. Justamente San Luis Potosí está en este mapa por la industria de los autos. Todas las armadoras de Ford, de Toyota, de Volkswagen están aquí. Y aquí se arman todos los autos. Muy bien. Ah, y aquí está Aguascalientes. No hay que olvidarnos del pequeño Aguascalientes. Y en México, desde los años 70, la industria maquiladora en la frontera norte del país se convirtió en la actividad productiva más dinámica, que consiste en el ensamblado de un producto industrial con piezas que provienen de otros países. Entonces, básicamente una maquiladora va a ser una fábrica de cualquier cosa que recibe estas piezas de otros países. O sea, la maquiladora solo sirve como para armar las cosas y estas piezas no tienen impuestos. Es decir, que entran a los países donde está la maquiladora gratis
Y es por eso que se pueden obtener productos a muy bajo precio en estos lugares. Además de que las condiciones de trabajo son precarias, ¿no? Estas personas que tienen que armar, no sé, 1000 objetos de lo que sea que armen por día y que ganen el salario mínimo, ¿no? Entonces, la maquiladora como industria fundamental de la parte norte de México. Eso también es una pregunta común, así que no olviden esta palabra, maquiladora. Y ahora pasamos a una descripción general de lo que se siembra en México. Obviamente se siembra en cada estado todos tienen algo que se siembre, pero en este mapita están como los más representativos porque si no sería demasiada información, ¿no? En Sonora se siembra mucho el trigo y la uva para el vino. Aquí hay unas regiones para hacer vino muy grandes. En Sinaloa el maíz y el jitomate. En Jalisco el agave para hacer el tequila y también maíz. En Michoacán los famosos aguacates y también uvas y otro tipo de moras. Y en Chiapas granos y pastos también, ¿no? Ok, faltan 2 minutos. Apenas vamos a acabar la clase y no nos dio tiempo en Kahoot. Pero lo jugamos la semana que viene. Ok, esta es producción ganadera. Entre más oscuro es que más ganado hay en esos estados. ¿Qué estado es este? Colindante con el Golfo. El estado más Veracruz. largo. Veracruz, Jalisco. Jalisco y Sonora, ¿no? Sonora. Muy bien, entonces Sonora, Jalisco y Veracruz, los estados con más ganado en México. Y la gran parte pues son reses, pollo y puercos. También vemos que hay otros, por ejemplo, Michoacán, Guanajuato, Chiapas y Yucatán, que también contribuyen en buena parte, y los demás en general, pues son mayor de 50,000 hasta 100,000 cabezas de ganado, pero pues como más aislado, ¿no? No es su principal actividad. Bueno, aquí está Sonora, Jalisco, Veracruz. Y ahora pasamos a la producción forestal, que es la explotación de recursos maderables y no maderables de bosques y selvas. Entonces, si se está explotando, por ejemplo, la caña de azúcar, que es un tipo de planta, ¿sería producción forestal o no? Ok, sí sería producción forestal, porque aunque estamos acostumbrados a relacionar tal solamente con madera, con troncos de madera gigante, también tiene que ver con todo lo no maderable. No maderable significa cualquier cosa de la vegetación de un bosque o selva que sea aprovechable para alguna actividad económica. Por ejemplo, la caña, que la caña es una herbácea, no tiene madera, pero es aprovechada para la industria del azúcar. Y los principales estados con esta producción forestal son que es el más grande, ¿cómo se llama? Ustedes pueden. ¿Coahuila? No. Cerca, Coahuila está acá. Empieza con Chihuahua. Sonora. Chihuahua. Muy bien, y aquí abajito de Chihuahua también otro grandote. Durango. Muy bien, Durango. Entonces, Chihuahua y Durango, y ya más hace estos tiempos también Michoacán, que son los estados que más madera producen y también productos no maderables. No se olviden que aunque sea forestal, puede haber productos no maderables, aunque sean del bosque y selva, ya es producción forestal. Por ejemplo, aquí en el Nevado de Toluca, en el estado, se produce mucho zacate que sirve para hacer colchones, almohadas. Eso sería producción forestal, aunque es una maleza, no es un árbol, entra en esta característica, en este tipo de producción. Y ya, acabamos nuestro tiempo. Les debo el Kahoot, chicos, o acaso que se quisieran quedar, yo no tengo problema en quedarme, o ya lo hacemos la otra clase, ustedes digan. La otra clase. Voten. La otra. Ok. La Bueno. otra, porque ya se me calentó mi Ok, teléfono. muy bien. Entonces nos vemos la siguiente. Sí, me imagino mi compu también está hirviendo. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan bonito fin. Y no se olviden de hacer su tarea porque casi nadie la ha hecho. Solo 2 personas la han hecho. Les quita como 10 minutos y les va a ayudar mucho a
pasar. Así que porfa, háganla. Nos vemos la siguiente semana. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós. Hasta luego. Bonito fin. Adiós, Daniel. Bye, bye.